Gracias, señora Abascal. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Álvarez por un tiempo de 7 minutos. Gracias, señora Armengol. Gracias, presidenta legítima de esta Cámara, elegida por la mayoría de los diputados y de las diputadas que estamos aquí. Lo recuerdo porque algunos tienen problemas con esa concepción de la democracia, porque solo es legítimo lo que le interesa al Partido Popular. Y es inadmisible esa falta de institucionalidad. Es inadmisible que el que aplaude, que el que aparece con nombres y apellidos en un sumario, pida la dimisión de quien ni aparece ni se la espera. Las dimisiones y las explicaciones están en su bancada, no en otra, señorías del PP, en su bancada. Sí. Viva la educación. Miren, hoy vamos a aprobar la ley de amnistía y con ella vamos a cerrar el ciclo de decisiones políticas con la que nos hemos enfrentado a la situación que heredamos en Cataluña. 2 referéndums ilegales, una declaración unilateral de independencia, división social, crispación creciente, 155. En definitiva, enfrentamiento entre los nuestros y los otros. Es decir, el peor de los enfrentamientos posibles. Esta era la realidad y ante esto la ausencia de política. Un gobierno y un Partido Popular parapetado, escondido detrás de los tribunales, detrás del Código Penal, sin aportar una solución, sin dar una respuesta a nada, cronificando una situación terrible sin esperanza de salida. Solo el enfrentamiento infinito en el horizonte, solo la presión constante de vivir en un conflicto que quien tenía que hacerlo no quería encarar, o peor, que cuando lo encaraba nos enseñaba sus métodos. 1, la policía patriótica, la que se inventaron para crear pruebas falsas con las que atacar al adversario político. 2, la disolución de partidos políticos, es decir, hacer desaparecer a todo aquel que no comulgara con su ideario político. Pero eso sí, ellos podían reunirse a tomar un café con los independentistas por la mañana a ver si les apoyaba su gobierno, por la tarde calificarlos de terroristas y disolverlos por la noche por antiespañoles. Es la enciclopedia completa de la hipocresía. Y la tercera propuesta era incendiar Cataluña, lo que nos dijo el señor Abascal para el caso de que gobernara el Partido Popular con Vox. Ese es su gran ideario político, señor Feijóo, corromper el Estado, disolver partidos o incendiar Cataluña. Esa es su gran aportación a la política nacional. Pero la enorme diferencia entre ustedes es que en cuanto llegó el gobierno de Pedro Sánchez entendió que solo la política podía resolver un problema de tal magnitud. La situación en Cataluña era el principal problema de nuestro país, era la principal preocupación de los ciudadanos y de las ciudadanas. No se hablaba de otra cosa, no se callaba otra cosa. Solo la política podía ya resolver el problema político de Cataluña. Y la política, aunque ustedes no lo entiendan, es ofrecer alternativas, es practicar el diálogo, buscar entendimientos con el que piensa y siente diferente. La política es trabajar para desinflamar los conflictos y es, o por lo menos debía ser, devolver a los que viven en la confrontación permanente la esperanza de la reconciliación. Ese es nuestro convencimiento profundo. Para eso hacemos política. No miramos hacia otro lado. No nos sentamos en un sillón a fumarnos un puro mientras los problemas crecen. No nos escondemos detrás del Código Penal. Eso lo hicieron ustedes y fracasaron estrepitosamente. Y el gobierno y los socialistas nos arremangamos para gestionar su fracaso. Teníamos la obligación de arreglar lo que ustedes estropearon. Y tomamos la iniciativa, nos habían elegido para hacer, e hicimos política, valiente y controvertida al inicio, es verdad, decidida y muy atacada cuando se puso en marcha. Mesa de diálogo, indultos, cambio de una sedición que ya no es delito desde hace décadas en la mayoría de los países europeos y tuvimos que soportar de todo, insultos, descalificaciones, señalamientos, amenazas, agresiones.
pero todo funcionó. Y estas políticas ayudaron a distender la situación y sirvieron para reconocernos los distintos sin necesidad de considerarnos enemigos, y se empezó a dejar atrás la confrontación y la tormenta calmó. Y los que insultaban y maldecían y amenazaban, de repente parecía que eran los que habían alumbrado ellos la mesa de diálogo y los indultos. Todas estas cosas en muy poco tiempo eran ya patrimonio común de catalanes y de españoles porque habían funcionado. ¿Y ahora? Pues ahora, como decía, con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación y del reencuentro. Ese es el objetivo. Algo que debiéramos de buscar todos los políticos y todas las formaciones políticas, pero que desgraciadamente no es así. Porque la derecha, el Partido Popular, prefiere la división, prefiere el conflicto, prefiere enfrentar a unos territorios contra otros y unos ciudadanos contra otros, porque sigue defendiendo ese maldito cuanto peor para el país, mejor para el Partido Popular. Pero estoy convencido de que pasará el tiempo y comprarán la ley de amnistía. Lo mismo que ahora asumen con normalidad otras leyes a las que se opusieron. Algunos, por cierto, las asumieron de manera muy rápida. Por ejemplo, les vimos votar en contra de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo porque rompía la familia, y solo unos meses después gritar ¡viva los novios! En la boda de Maroto. Así que es posible que dentro de un par de años nos quieran convencer de que la amnistía la hicieron ustedes. Eso es lo que va a suceder. Mire, no me cansaré de repetirlo. Llegar a acuerdos entre quienes piensan igual o parecido está muy bien, se suma más. Ahí están ustedes con Vox. Pero solo los acuerdos entre distintos tienen valor político de verdad, porque solo los acuerdos entre distintos son cimientos sólidos para construir países plurales y diversos, para construir y desarrollar sociedades avanzadas. Y esto es algo que debiéramos entender muy bien los españoles y las españolas, porque cada vez que hemos querido construir algo de parte de unos contra otros ha ido mal, o muy mal. Y los socialistas no queremos repetir historias de enfrentamientos sin solución, no queremos vivir en un país dándonos la espalda unos a otros, no queremos definir nuestras relaciones por distancias insalvables, sino por encontrar los acercamientos posibles. Así que, señorías del PP, señor Feijóo, dejen los anuncios apocalípticos, dejen sus soflamas hiperbólicas, dejen de proclamar sus mentiras a los cuatro vientos. No digan que los socialistas rompemos España. Llevamos más de 40 años, según ustedes, rompiendo España y han sido incapaces de enseñarnos solo un trocito de esa España rota. Dejen de decir que nos vendemos al independentismo o que nos rendimos ante los terroristas, porque a España, lejos de romperla, la unimos y la vertebramos con nuestras políticas. Buscamos sumar, no dividir. Lejos de vender el país a los independentistas, hacemos que los distintos sentimientos de pertenencia que existen puedan convivir y compartir un proyecto compartido, un proyecto de país. Y lejos de rendirnos ante los terroristas, les vencimos. Por lo tanto, dejen de mentir sobre los socialistas. Y acabo. Mire, debieran preguntar a los catalanes y a las catalanas, y de paso a los españoles y las españolas, si prefieren vivir en 2024 o en 2017. Si quieren seguir caminando y avanzando juntos o volver a la división y a la confrontación. Si quieren volver a sentir el desgarro de estar permanentemente enfrentados unos contra otros o dar una oportunidad a la reconciliación. Bueno, pues el 12 de mayo, en Cataluña, darán respuesta a todo esto y ustedes ni aparecen en las quinielas. Sin embargo, los socialistas estamos convencidos de que vamos a ganar esas elecciones porque estamos convencidos de que la ciudadanía ha entendido qué hemos hecho en este país. Sigan en sus soflamas, sigan en la bronca, pero no nos esperen ahí. Se lo hemos dicho muchas veces. Los socialistas hacemos política para resolver problemas, para superar conflictos, para reconciliar y para convivir. Hacemos política para que cuando ustedes juegan a hacer de nuestro país un erial,
nosotros sigamos haciendo que brote la flor de la esperanza. Así que ahora sigan insultando. Muchas gracias, señor López. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene ahora la palabra el señor Núñez Feijóo por un tiempo de 7 minutos.